Entonces, el retraso psicomotor puede darse o bien por hipotonía, trastornos del tono muscular, o por factores cognitivos, trastornos del aprendizaje y de la comprensión. La hipotonía lo va a llevar a que le impide alcanzar un desarrollo secuencial de su desarrollo motor y psicomotor, porque estamos hablando de aprendizaje. Y los factores cognitivos, porque limitan su exploración y desarrollo social, el aprendizaje. Entonces, vamos a definir qué tenemos nosotros desde el punto de vista del retardo motor y de la discapacidad cognitiva e intelectual. El retardo global del desarrollo psicomotor, cuando estamos hablando en el niño, estamos hablando de niños menores de 5 años, en quienes no es posible una medición confiable de su coeficiente intelectual. Es decir, como el niño todavía no ha desarrollado un lenguaje ni un nivel de comprensión, el mismo niño normal, entonces tenemos que evaluar lo que vimos cuando vimos el desarrollo psicomotor, la evaluación del desarrollo psicomotor de todos los niños en general. O sea, la evaluación neurológica del niño. Se evalúan sus habilidades motoras gruesas, sus habilidades motoras finas, su conducta adaptativa, es decir, cómo interacciona él con los padres, con los cuidadores, con otros niños desde el punto de vista social, y el desarrollo del lenguaje, que también es una parte de aprendizaje y motora. La parte cognitiva e intelectual, ahí sí lo podemos medir en niños de más edad, de 5 años, midiendo formalmente su coeficiente intelectual mediante pruebas de razonamiento, mediante test de resolución de problemas, donde medimos su coeficiente intelectual o su edad mental, o su edad acorde con su edad cronológica, su capacidad intelectual verbal, su capacidad intelectual de ejecución de tareas y su capacidad intelectual total. Entonces, dentro de estos trastornos que combinan los trastornos psicomotores con cognitivos, tenemos el más frecuente, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down se define como un trastorno cromosómico que incluye una combinación de defectos congénitos, es decir, que se presentan ya en el desarrollo del embrión y genéticos, entre ellos mismos grados de retraso mental, facciones características, o sea, todos tienen una apariencia física similar independientemente de su raza, y con frecuencia defectos cardíacos y otros problemas de salud. Entonces, el trastorno cromosómico, nosotros tenemos 46 cromosomas y la anomalía se presenta en el cromosoma número 21, por eso se llama trisomía del par 21. Al tener un cromosoma extra, las características cromosómicas reales no se manifiestan adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones cerebrales evidentes en el niño con síndrome de Down? El niño tiene unos hemisferios cerebrales más pequeños, con menor cantidad de circunvoluciones, que son estas curvaturas que tiene el cerebro, como estas arrugas pues que llaman que tiene el cerebro, y tiene una corteza cerebral de menor cantidad de neuronas. Recuerden que en la corteza está la sustancia gris, que está constituida por los cuerpos neuronales. Y estas características, ambas, los hemisferios más pequeños y una corteza escasa, llevan alteración de la atención, de la memoria y de la función cognitiva. ¿Se acuerdan que vimos inicialmente una disfunción cognitiva? Luego tenemos que vamos a tener a nivel de corteza una corteza auditiva con menor cantidad de neuronas, menos conexiones, y eso lleva alteraciones funcionales del lenguaje. Recuerden que el lenguaje no es nada más el habla, sino es la escucha para aprender un idioma, para pronunciar, y esta corteza está afectada. El cerebelo es más pequeño. Este cerebelo más pequeño lleva alteraciones de la atención, de la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. Recuerden que el cerebelo, como ya vimos en el repaso, es el encargado de la coordinación muscular, junto con el tálamo participa en la memoria muscular, participa en lo que es la propiocepción y la ubicación en el espacio, y también tiene conexiones con el hipocampo, que aquí estamos viendo, que es el área de la memoria y el aprendizaje. Por eso él tiene alteraciones de la memoria, aprendizaje y lenguaje. Tiene un cuerpo calloso de menor tamaño. Este es el cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso no es sino el entretejido que se forma entre los axones
que vienen del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y viceversa, del derecho al izquierdo. Entonces, allí se transmite información de un hemisferio a otro. Recuerden que ambos hemisferios tienen funciones diferentes. El hemisferio izquierdo es el encargado de la parte del desarrollo del lenguaje, del pensamiento racional. El hemisferio derecho tiene que ver con la imaginación o la inteligencia espacial, la ubicación en tiempo, espacio, habilidades mecánicas. Entonces, ellas deben interactuar en conjunto, pero como hay poca cohesión entre ellas, esto lleva a problemas de comunicación interhemisférica y por supuesto esto va a actuar a nivel de la capacidad de comprensión intelectual del niño y en el desarrollo de su lenguaje. También tenemos que el niño tiene un hipocampo de menor tamaño. Recuerden que en el hipocampo se alojan las neuronas responsables de la memoria y el aprendizaje. Por eso su memoria es defectuosa y su capacidad de aprendizaje es escasa. Entonces aquí tenemos las características morfológicas en general o físicas del síndrome de Down. Tenemos una cabeza pequeña. ¿Por qué una cabeza pequeña? Porque este niño tiene un cerebro de menor tamaño. Va a tener un pelo lacio y fino. Esta característica pertenece a una alteración del par 21, donde determina una alteración también en el cabello. Recuerden que del ectodermo se origina el tejido nervioso, pero también el cabello y los dientes. Por eso que al haber una alteración en el tejido cerebral, también lo hay en el cabello y tiene estas características. Una hendidura palpebral oblicua. La hendidura palpebral oblicua es el que hace ver los ojos rasgados, como lo que llamamos nosotros los ojos achinados. Y eso también es por la trisomía del 21. El niño tiene la cara redondeada característicamente. Y eso es definido también por el par 21. El picanto de los ojos, que es el ángulo interno del ojo, está muy separado del epicanto del ojo contralateral. Esto se conoce como hipertelonismo, es decir, la distancia máxima es de 1 centímetro entre el puente de la nariz y el ángulo interno del ojo, en ambos ojos. Y aquí vemos que la distancia es mayor, entonces parece que tuvieran los ojos a simple vista como más separados que lo normal. Las manchas de Brunfeld, eso depende del niño, ¿verdad? Y entonces eso es una hiperpigmentación que tienen hacia el ángulo externo del párpado superior, pero no todos los niños lo presentan. Hay alteraciones morfológicas de la oreja es de implantación baja. Normalmente la implantación de la oreja va a estar la parte baja hacia el ángulo que da con el maxilar superior. Aquí lo vamos a ver un poquito más abajo. Vamos a tener también una voz pequeña con una lengua grande, lo que se llama macroglosia, que por eso el niño todo el tiempo parece con la lengüita afuera porque no le caben en la boca, y con un paladar oval, como más bien redondeado, lo que hace también que le dificulta la parte motora del lenguaje y puede colaborar con la disartria. Tiene nariz en silla de montar, que lo vamos a ver ahora en otra lámina, donde significa que va a haber una angulación, como una curvatura en la parte superior de la nariz con la base ancha. Y tiene un cuello corto y ancho. Entonces aquí podemos ver, fíjense, el perfil facial. Entonces aquí tenemos la nariz en silla de montar. Entonces fíjense cómo tenemos esta curvatura en la parte superior de la nariz y una base ancha, un cuello corto, una implantación baja de las orejas. Fíjense que normalmente va a estar a esta altura y la vemos más hacia el maxilar inferior. Vamos a tener lo que hablamos del hipertelorismo, el pliegue epicántico, el puente nasal que ya hablamos, y la lengua de protección, es decir, que protruye la lengua. También podemos verlo en sus manitas, ¿verdad? Vamos a ver el pliegue de simio en la contraposición del pulgar. El pliegue, vemos que son pliegues borrados. Y hay una brecha importante entre la primera y la segunda falange. ¿Ok? Entonces, los factores que influyen en el desarrollo. Entonces es importante cuando ustedes van a hacer un plan de rehabilitación o de aprendizaje para de estos niños, tomar en cuenta
que las personas con síndrome de Down frecuentemente presentan alteraciones en la estructura de su aparato locomotor debido a que tienen una hipotonía muscular y laxitud ligamentosa. ¿Por qué hay hipotonía? Recuerden que el cerebelo y la corteza motora participan en lo que es el tono muscular, la contracción mínima muscular. Entonces, esto se ve afectado, por eso hay una hipotonía, no total, pero sí hay una hipotonía, hay una disminución de la contractibilidad en una posición normal o fisiológica de los músculos del cuerpo. Gracias a la adaptación, un niño con síndrome de Down mejorará el desarrollo de su cuerpo, manteniendo su circulación en forma y estimulará su respiración. Pero no solamente esto, sino que el anatón implica el desarrollo de lo que es la coordinación muscular, que sabemos que él está deficitaria. La adaptación progresiva a este medio que lo conduce rápidamente a un principio de autonomía. O sea, ¿cuál va a ser la meta? Porque esto no es una enfermedad, esto es una condición. Que el niño pueda ser autónomo. Entonces, vamos a acordar que ya vimos el desarrollo psicomotor normal en el niño. Y vamos a ver el desarrollo psicomotor en el niño con síndrome de Down. Si ya conocemos que es de Down, entonces tenemos que saber qué es lo normal, qué podemos esperar de ese niño en su desarrollo psicomotor. Entonces, fíjense, el niño de 0 a los 12 meses aprieta con fuerza el dedo u objeto que se introduce en su mano. ¿Se acuerdan el reflejo de presión? Pero más cerca de los 12 meses que de los meses iniciales. Comienza a tomar los objetos, más cerca también de los 12 meses, abre realmente las manos y coge objetos situados frente a él. Mira solamente el objeto y no sus manos. Esto es importante. Recuerden que el niño llega a un momento en que él mira el objeto y entonces él ve su mano como un instrumento para poder tener acceso a ese objeto. Pero eso significa un mínimo de razonamiento cognitivo. Como aquí el problema cognitivo es importante, el niño no lo relaciona. Entonces el niño ve el objeto, pero él no ve cómo él puede acceder a ese objeto utilizando su mano. Y esto ocurre más, como les vuelvo a repetir, más hacia los 12 meses que hacia los meses iniciales. Sostiene objetos con toda la mano y juega con ellos. O sea, siempre va a ser mucho cerca de los 12 meses que de los meses iniciales. De 1 a 3 años, más cerca de los años, coge objetos con pulgar e índice, o sea, que hace la pinza. El control de esfínteres también es más tardío, empuja palancas, gira las páginas de un libro, marca números de teléfono, los dibujos que realiza son garabatos, coloca cubos y piezas que podrán poner uno encima de otro hasta un cierto nivel. Entonces, allí es donde estamos evidenciando el problema cognitivo. Entonces, fíjense, las habilidades psicomotoras del niño de síndrome de Down comparándolo con un niño normal. Entonces, fíjense, las habilidades que son conductas psicomotoras que son sujetas de aprendizaje. Es decir, estamos hablando de la parte motora y ya estamos hablando aquí de hipocampo, del sistema límbico, del sistema nervioso central. Entonces, el niño promedio sonríe a los 2 meses. Este niño, más o menos a los 3 meses, más allá de los 2 meses que puede sonreír. Control cefálico boca abajo. Mientras el niño promedio lo hace a los 3 meses, este lo puede hacer más cerca de los 9 meses. El control cefálico en posición vertical a los 4 meses, en el niño normal, aquí puede ser hasta los 14 meses. Darse la vuelta, o sea, voltearse a los 6 meses, el niño promedio, aquí hasta los 12 meses, puede que sea que lo esté logrando. Voltearse a los 8 meses, aquí más cerca de los 13 meses. Reacción de apoyo lateral, como buscando una base de sustento a los 8 meses, aquí pueden ser hasta los 12 meses. Sentarse sin apoyo, el promedio a los 9 meses, aquí de los 7 a los 17 meses inclusive. Gatear a los 11 meses y aquí casi prácticamente a los 36 meses. Ponerse de pie con apoyo a los 13 meses, el niño promedio, este niño puede ser hasta los 2 años y todavía es que lo está logrando. Mantenerse en pie a los 18 meses lo puede lograr, a los 10, 32 meses inclusive es que lo está logrando esta habilidad. Caminar a los 24 meses, el niño promedio,
Aquí son 45 meses y es que el niño está todavía en ese proceso. Subir y bajar escaleras con ayuda, que toma más o menos en el niño ya preescolar, y aquí vemos que es en etapas mucho más tardías, porque esto incluye ya no solamente lo que es la parte motora y aprendizaje, sino coordinación. Entonces, aquí tenemos, y esto es importante, ¿verdad? Recordarnos las variaciones de la normalidad que no tienen un carácter patológico. Esto, o sea, saliéndonos ya del síndrome de Down y de lo patológico, variantes que se presentan en el ser humano del desarrollo psicomotor sin que sea una situación anormal. Entonces tenemos, fíjense, aquí nosotros tenemos la pinza entre dedo y pulgar y medio, que puede variar. Marcha de pie sin pasar por la fase de gateo, o sea que el niño pasa directamente de gatear a caminar. Desplazamiento sentado sobre nalgas o apoyando una rodilla y el pie con la otra extremidad o sobre sí mismo. Marcha de puntillas a primeras semanas o meses tras el inicio de la deambulación, cuando empieza a caminar. Esta marcha de puntillas en las primeras semanas o meses, pero vamos a ver que en niños ya después de cierta edad, eso lo vamos a ver en patologías como las miopatías, es una característica y un signo la marcha de puntillas, como por ejemplo en las distrofias musculares. La rotación persistente de la cabeza también, eso puede ser algo propio de ese niño sin que sea algo patológico. Retraso simple de la marcha con signo de sentarse en el aire, como amago de sentarse, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver eso y eso no significa que el niño sea un niño patológico. Tartamudeo fisiológico entre los 2 a 4 años y tenemos las dislalias fisiológicas hasta los 4 o 5 años. Las dislalias fisiológicas es eso que nosotros decimos que el niño hace como una habladuría que no se le entiende lo que él dice, pero para el niño él está siendo entendido. Entonces es importante recordar esto. Luego, finalmente, ¿cuáles son las enfermedades asociadas más frecuentes? Ya vimos que en el síndrome de Down se caracteriza por trastornos del déficit motor, por hipotonía y por trastorno cognitivo. Más esto, como él tiene una alteración cromosómica, se puede manifestar en otros órganos. Entonces, vamos a ver que él puede tener casi en un 40-50% es las cardiopatías, que son la principal causa de mortalidad en estos niños. Normalmente la más frecuente son las comunicaciones interventriculares e interauriculares por foramen o orificios de comunicación interauricular o interventricular a nivel del septum del corazón, que digamos, el tabique que separa la aurícula y los ventrículos. Alteraciones gastrointestinales, anomalías o malformaciones digestivas, trastornos a nivel de reflujo gastroesofágico, trastornos en la motilidad del intestino grueso y del intestino delgado, más que todo por afección del músculo liso. Trastornos endocrinos, trastornos hormonales y el más frecuente que presentan es el hipotiroidismo. Recordemos que la hormona tiroidea es la hormona del metabolismo y del crecimiento y ya sabemos que esto está comprometido en estos niños por su alteración en el cromosoma 21. Puede tener trastornos de la visión, más de la mitad, 60% de las personas con síndrome de Down pueden presentar un vicio de refracción, es decir, astigmatismo o miopía, por lo cual a temprana edad tienen que usar lentes correctivos o cataratas, que normalmente es de resolución quirúrgica. Pueden tener trastornos auditivos, recuerden que hablamos de la corteza auditiva que estaba poco desarrollada, y es frecuente la hipoacusia de transmisión, déficit auditivo por una mala transmisión de la onda sonora hasta los receptores cerebrales, o sea, un trastorno de conducción.